Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café. Estamos en compañía del político, ingeniero y escritor uruguayo Ruperto Long, como bien dijimos hace unos minutos, porque creo que hace un mes, más o menos, si no me equivoco, lanzó su último libro, El ataque final, la trama detrás de la muerte de Cecilia Heber y otros crímenes políticos que conmovieron al mundo. Especialmente él pone una fecha que es 1975-1978 y bueno, como adelantábamos, Uruguay este año cumple 50 años desde el golpe de Estado, que fue el 27 de junio de 1973, y bueno, todos de alguna forma desde sus filas tratan de no dejar pasar desapercibida esta ocasión. Así que muy buenas tardes, Ruperto, y gracias por acompañarnos en esta jornada tan especial. Bueno, un gran gusto de saludar a la audiencia de Nadie se Atreve y bueno, particularmente a ti, Sinara, un placer de estar charlando aquí. Bueno, Ruperto, para empezar una pregunta como creo que es bastante evidente, pero que igual siempre es oportuna. ¿Por qué el ataque final sale ahora? Por el azar, las vueltas de la vida, es decir, yo arranqué más o menos a finales del 18, del 19 a recolectar materiales. Fíjate que tuve oportunidad de charlar con Carlos Julio Pereira, que incluso lo grabé en más de una ocasión en su casa, y él fallece en enero del 2020, ¿no? Entonces yo ya ahí venía, por supuesto ya había hablado con Luis Alberto Heber, con su familia, con algunos otros personas que han estado investigando en estos temas. O sea, yo venía avanzando. Bueno, vino la pandemia, se dieron las circunstancias y yo al final adelanté otro libro en el cual venía trabajando, que transcurría básicamente en otros países, en el exterior. Éramos 3 niños perdidos en la niebla, el cual yo ya había culminado toda la parte de investigación, que era en Italia, en Francia, en otros lados. Bueno, entonces me dediqué a eso en ese periodo pandémico, digamos, sí. y este quedó esperando, y finalmente después que ya pude retomar las entrevistas, los diálogos con gente, porque este es un libro que tiene la singularidad en la cual muchos de los personajes o están vivos o hace no tanto que se nos fueron, de modo que hay personas cercanas a las cuales uno puede recurrir. Entonces, bueno, cae, es verdad, en el 50 aniversario del golpe de Estado y el 45 aniversario de este hecho trágico de los vinos envenenados, pero por azar, ¿no? No es que uno lo haya pensado deliberadamente. En realidad tendría que haber salido un año o 2 antes, pero bueno, por el famoso efecto de la pandemia esto se retrasó. Pero bueno, quizá haya sido mejor, quizá cae hoy día en un ambiente en el cual estamos todos más sensibilizados y tratando de recordar, de no olvidar. Acá lo hablábamos un poquito antes de comenzar, acá yo he tratado de escribir para públicos de mi edad o por ahí, que hay gente que vivió esto en mayor o menor grado, pero lo vivió, pero también a la gente de 30, de 20, de 40, que prácticamente no lo vivió ya a través de anécdotas o a través de estudiarlo en historia. Exacto, y el relato de repente de sus familiares, de sus padres, pero entonces bueno, he tratado de alguna forma de llegar a todos, porque creo que es importante que todos nos demos cuenta de las épocas que vivíamos, para que valoremos también lo que es una democracia. Una democracia. Sí, vos hablás ahora, como lo das por hecho del asesinato de los vinos. A lo mejor, como vos decías, gente grande sabe muy bien de lo que estamos hablando, y gente que a lo mejor no. ¿De qué se trata esto del asesinato de los vinos? Es un hecho bastante sonado dentro de lo que fue el Partido Nacional y que conmovió a la sociedad uruguaya en ese entonces. Sí, ese fue un poco mi punto de partida, porque es un hecho que transcurrió hace 45 años, que no ha sido esclarecido, que está en la justicia actualmente, se está investigando y no ha sido esclarecido. Entonces ese misterio, que además con la singularidad, lo que es un ataque, que ahora lo vamos a contar un poquito más para los oyentes, sobre todo los que no vivieron esa época, un ataque utilizando vinos envenenados, ¿no? Es un método medieval, ¿no? Una cosa totalmente sin precedentes en la historia del Uruguay, ni siquiera en la región. Entonces, cuando ese hecho sucede, bueno, fue una gran conmoción y siempre quedó esa. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que un día, un 29 de agosto del
1978, en la casa de Luis Alberto Lacalle y Julia Pou, que era en la calle de Echevarriarza. Era una época en la cual, bueno, no, obviamente la foto incluso está en el libro de la casa como era en ese momento, hoy día no existe más, se podía entrar con mucha facilidad. Bueno, en la mañana de ese día alguien deposita debajo de una Santa Rita una bolsa con 3 botellas de vino dedicadas, que estaban dirigidas, cada una tenía una esquelita, esas esquelitas, una era a Mario Heber, otra era a Carlos Julio Pereira y la tercera al dueño de casa Luis Alberto Lacalle. Los 2 primeros eran 2 de los 3 integrantes de lo que se llamaba el triunvirato. ¿Qué era el triunvirato? Sí. Esto es importante porque antes de empezar la entrevista quería como anotármelo para decir bien por si me tocaba decirlo, porque es una palabra un poquito compleja, pero Ruperto lo va a explicar muchísimo mejor que yo, obviamente. No, es en ese momento lo que era la autoridad del Partido Nacional, que era el directorio, que es histórico de toda la vida, que son 15 miembros, bueno, todos estaban proscriptos y algunos estaban requeridos por la justicia militar, algunos estaban exiliados, entonces no podía funcionar. Convengamos eso, ¿no? que tampoco las reuniones era algo que se podían hacer con mucha facilidad, por eso era bastante como sigilosa las reuniones. Las reuniones políticas estaban expresamente prohibidas, prohibidas, es decir, no se podía hacer ninguna actividad política, entonces cualquier reunión era sospechosa, obviamente. Una cosa era una reunión pública que era imposible siquiera de pensar, y otra cosa era algo dentro de una casa de familia, ¿no? Bueno, eso se podía manejar con otras. Entonces, ¿qué pasó? Como 15 era mucha gente, se redujo a 3 personas que se le llamó el triunvirato, que eran los 2 que ya mencioné y Dardo Ortiz, y 3 secretarios que ayudaban ahí, muy importantes, a pesar que eran muchachos jóvenes en aquel momento, era Fernando Liu, Gonzalo Aguirre, que después fue vicepresidente de la República, y Luis Alberto Lacalle, que tenía 30 y pocos años. Y 36. Cuando sucede el hecho ya tenía, ahí está, 36, pero en ese periodo andaba ahí, en esas edades, o sea, eran muchachos jóvenes en definitiva, que estaban ayudando, eran los secretarios. Bueno, ahí se dejan esas 3 botellas muy enigmáticas, tiene una esquela que dice para brindar el próximo 31 a mediodía, 2 días después, por el nuevo país, por la nueva patria, bueno, un poquito más elaborada. Pero no se sabía lo que iba a pasar ese día. No. O sea, era como te estaba adelantando una fecha que algo iba a pasar, pero no estaba claro qué es lo que iba a pasar. Absolutamente. Lo único que había, y eso sí llamaba la atención, una reunión del COSENA, el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, que era la autoridad mayor en aquel momento, más importante incluso obviamente que el llamado presidente de la República, que era una figura designada de alguna forma por el grupo que comandaba la batuta. Lo que se dice como un títere. De las fuerzas armadas. Ningún poder. Bueno, entonces ese día se iban a tomar resoluciones, eso se hablaba. Incluso ese día, de modo que bueno, el que lo recibe, tampoco es raro mandarle a alguien que de repente es un amigo, o alguien de las mismas filas políticas, o yo qué sé, y para brindar además por algo que en principio parecía positivo. De modo que todos se sorprenden. Ninguno la abre ese día ni nada, pero nadie la tira. Es decir, porque es raro porque quien lee el libro, quiero decir que yo le confesé a Ruperto que lo empecé a leer y no llegué al final, porque me faltaron unas páginas, pero la esquela, esa tarjetita, digamos, que tenía cada botella, decía MDN. Sí. O sea, como que la persona no se identifica, entonces como que no te termina de dar seguridad, pero de alguna manera lo que se argumenta en el libro es que a lo mejor la persona no se quiere identificar por cuestiones de no exponerse en una época tan compleja. Exactamente, es exactamente así, es decir, en esa época mandar algo con nombre propio y anunciando que va a pasar algo, bueno, ese hubiera sido muy riesgoso. En cambio, en este caso quedaba enigmático. Estoy haciendo el anuncio, te mando algo incluso para que lo celebremos, pero no me identifico para no arriesgar. O sea que no era tan extraño, por eso digo, ninguno de las 3 destinatarios tiraron la botella. Ni muy, muy, ni tan, digamos. Exactamente, que coló en ese agujero en el cual se instala la duda. De hecho nadie la abre, pero nadie. Bueno, y ahí empieza a suceder algo que yo lo he
reconstruido, bueno, hablábamos de eso también, que un poco minuto a minuto, que es una especie de ruleta rusa, ¿no? Hay una de la familia, la de Luis Alberto Lacalle, que llega a abrir la botella de vino, en familia, ¿no? No cuento lo que sucede, pero... En eso que no adelantar cosas del libro, porque si no... La de que Carlos Julio estaban reunidos cuando le llega la botella, un grupo de amigos del movimiento de Rocha, de su grupo, y alguno dice, bueno, vamos a abrirla, y que esto y que el otro que no, que sí, que no. Al final no la abren, pero queda ahí arriba un vargueño esperando. Les ganó el whisky. Les ganó, exacto, habían abierto una botella de whisky, entonces dijeron, no, bueno, ahora estamos con el whisky. Bueno, así, ese tipo de azar podía haber sido cualquier cosa. Y finalmente, el 5 de septiembre, sucede lo que sucede, y que lo leerán ahí en el libro, y que lleva a la muerte de esta mujer, Cecilia Fontana, de Heber, siempre obviamente quedó asociada a su marido, a Mario Heber, pero que era una mujer que ella también era muy aguerrida, ¿no? A lo largo del libro vos lo dejás muy claro, desde que arranca el libro, que arranca con un hecho que al menos yo desconocía, que fue de alguna manera el incidente que se dio en el sepelio de Héctor Gutiérrez Ruiz, bueno, el TOA, en el cual, bueno, tanto Cecilia o Cecil, como le dicen ustedes, Cecil de chica, como ¿no? Mario, que Mario sobre todo decide poner sobre el féretro el pabellón nacional, y eso genera como una especie de enojo para los militares que estaban custodiando ese sepelio, y es ahí que se da como una trifulca. Y llama mucho la atención que, bueno, los llevan detenidos. Así arranca el libro, ¿no? Como con ese panorama, digamos. Con ese panorama, porque cuando uno se entra a meter en la historia esta que hablábamos de los vinos envenenados, en realidad se da cuenta que hay una secuencia de hechos que están concatenados de una forma u otra uno con otro. Y el asesinato del Toba, Gutiérrez Ruiz y Michelini, que transcurre 2 años antes, aproximadamente en el 76, en mayo del 76, junto con otros 2 compatriotas, Barredo y Whitelaw, en Buenos Aires. Es toda una tragedia, 4 personas en un mismo día secuestradas, asesinadas, y un quinto que se salva milagrosamente, que es Wilson Ferreira, en el mismo operativo. Bueno, cuando sucede ese hecho, y cuando llegan acá con los féretros, y en el cementerio del Buceo se arma todo, se invita a ir a las 9, incluso la casa funeraria la obligan a falsear la hora. ¿Para qué? Para que la gente no se presente en el sepelio y no genere... Todos, entre los que me incluyo, fuimos a las 9 de la mañana pensando, y a esa hora ya el sepelio en realidad había sido a las 7:30. Igual no habías terminado porque se armó lo que tú relatabas, que es un episodio de una épica y de una emoción extraordinaria, porque cuando se cierra el cementerio, para que no entre más nadie, había unas 40 personas nada más, y eran casi los familiares más cercanos, poco las personas que hemos estado nombrando ahora, y amigos y familiares cercanos, y en determinado momento agarran una bandera, Cecil y Mario, y cubren el féretro de su amigo, y eso desata, era policía que estaba a caballo, ¿no? Entonces arremeten sobre las lápidas, y en el determinado momento quien está al frente del operativo, el mayor Soma, exactamente, le quiere como pegar ahí o frenar a la gente, y Cecil le manotea la fusta, ¿no? Este es un hecho de un coraje extraordinario, y hay una cosa muy interesante. La mayoría, según relatan los que estaban, reitero, yo estaba al lado de afuera, pero los que estaban ahí adentro, la mayoría relatan que la mayoría de los policías se frenaron y dijeron no. Lo dijeron cada uno, ¿no? No es que hablaran entre ellos, lo dijeron, esto es demasiado. Y porque arremeter a un grupo, a una de mujer, mujeres y niños. Y mujer con 5 hijos y familiares y todo eso, velando el marido, y lo vamos a arremeter arriba porque le quieren poner la bandera uruguaya. Esto es una locura, ¿no? Y la mayor parte se frenan. Lo digo porque en esto no hay que caer en las generalizaciones. Tuvimos sí cúpulas militares y policiales que fueron las que generaron la dictadura y estos episodios, pero también hubo muchísimos otros anónimos policías y militares que
que dentro de lo posible trataban de no entrar en ese mundo terrible, ¿no? Sí, ahora cuando vos hablabas de ese mundo terrible, también a lo largo del libro, eso que vos lo dijiste ahora como al pasar mientras estábamos hablando de esto, es que si bien el libro apunta a la figura de Cecilia, Fontana de Heber, hay una especie de Rashomon, por así decirlo, que es una forma de... es un recurso literario en el cual se ve un mismo hecho desde diferentes puntos, ¿no? Vos analizás esto desde los lugares de la familia, por ejemplo, de Mario Heber, también se ve qué está pasando desde las filas militares, también hay una narración desde ahí. Es muy importante. ¿Qué pasa en Estados Unidos también, respecto a la dictadura militar uruguaya? Y bueno, y tu narración personal. O sea, hay dos narradores dentro del libro. Vos, en alguna parte como contando tu experiencia, y también hay un narrador como más que lo ve todo de afuera y cuenta qué es lo que va sucediendo. Todo lo que has dicho es exactamente así, y creo que tiene su interés. Es decir, yo tenía ahí un dilema, ¿no? ¿Verdad? Y este libro tiene 4 partes. La primera transcurre en Buenos Aires, la segunda en Washington, la tercera en Londres y la cuarta, más extensa, en Montevideo, ¿no? En cada una de esas 4 partes están encabezadas por 3 o 4 páginas, no más de eso, en las cuales yo escribo a título personal y evoco incluso pequeñas anécdotas personales de mi vida, que se entrelazan un poquito con esta historia, o evocan o le dan algún detalle, alguna cosa. Yo creo que algunas de ellas enriquecen toda la historia de los famosos cassettes, aquellos que traíamos y que eran se expandían por todo el país y la gente los escuchaba. Bueno, no había nada, era un silencio aquello, una cosa tan gris, tan terrible, que bueno, la gente se aferraba a ese pequeño cassette y lo reproducía. Bueno, esas pequeñas cosas. Pero el grueso del libro sí está escrito en tercera persona, y para quienes hayan leído alguna de mis obras anteriores, yo en varias de las últimas y en la más exitosa, que ha sido La niña que miraba los trenes partir, yo trabajo de forma polifónica, ¿no? Acá está en tercera persona, no polifónico, es siempre la voz de un narrador en tercera persona, pero ese narrador se toma el trabajo de reflejar las distintas ópticas. Y las distintas ópticas no son siempre las de los que pensábamos de una determinada forma. Ahí están también la óptica de los que estuvieron de alguna forma siendo protagónicos en el golpe de Estado y en los hechos que sucedieron, y en muchos de los hechos más terribles, los que se consideran a ellos así mismo un poco los leales, ¿no? Los que tuvieron de la primera hora, los que aguantaron todo, que esto, que el otro, que en determinado momento pierden el poder a manos de la otra fracción del ejército, comandada porque hay una ruptura dentro del ejército que hace también que se venga desquebrajando ese poder que había logrado, bueno, apoderarse de todo, ¿no? Exacto. Si bien en el golpe de Estado y en la famosa foto de los militares ingresando al Palacio Legislativo, es icónica, por ejemplo, sí. Icónica, están todos de todas las fracciones dentro del ejército. Con el tiempo empieza como a afirmarse la existencia de 2 fracciones bien diferenciadas. Una, la que generalmente se dice es la más dura, etcétera, etcétera, que es la que comanda la batuta hasta el 1 de febrero del 78. 1 de febrero del 78 asciende Gregorio Álvarez como comandante en jefe. Pero él, ahí no termina su objetivo. Su objetivo era la presidencia de la República. Y eso inicia todo un cataclismo interno. Primero, inicia muchos temas que tienen que ver en el país, pero inicia también una especie de cataclismo interno que deriva en un enfrentamiento, ahí sí ya, diríamos, de enorme violencia, ¿no? Es decir, hay el sector que pierde, digamos, la batuta del tema. No quiere decir que pierda todo su poder, ni mucho menos, porque ahí hay muchas figuras importantes. Ese sector se pone muy nervioso y empieza a actuar y a hacer cosas. La más notoria en su momento, y yo no quiero relatar mucho más, porque también creo yo de a que poquito bueno, lo voy llevando a Ruperto, a ver si logramos alguna cosita, algún adelanto. Pero la más notoria es la aparición de una publicación hecha dentro del ejército, que se llama El Talero, de la cual ahí hay algunos fragmentos, en las cuales este grupo, el grupo de los leales, de los duros, de los de la primera hora, le recriminan a Gregorio Álvarez cosas que está haciendo, diálogo con
los viejos políticos corruptos, entre comillas, obviamente, que eran los que habían sacado y había sido el objetivo, uno de los objetivos de ser un mandadero de la embajada americana, porque en determinado momento se habla de que se van a entregar nombres. Uruguay va a entregar nombres a Estados Unidos de violadores de derechos humanos, y estos que están acá dicen, bueno, pues esos nombres que van a entregar son los nuestros. Son los nuestros. O sea, ¿qué estás haciendo? Exactamente, pero eso dicho en un lenguaje de enorme violencia, habla de la gran traición, habla hasta de hechos de corrupción, pero hablando del comandante en jefe. ¿Y dónde se edita eso? En una dependencia militar. Eso se termina descubriendo, bueno, ya verán cómo, pero eso se edita en una dependencia militar, es repartido por algunos soldados y oficiales que colaboran con este hecho, hasta que se descubre. O sea, estamos en un punto, y ahí no termina todo. Hay un hecho aún mucho más grave que transcurre un poco al final de ese periodo, que eso es en los meses previos exactamente al atentado de los vinos envenenados. Ese contexto de fondo tiene mucho que ver con esta historia y seguramente con otros hechos también, ¿no? Una de las figuras que nombrás en el libro es a José Nino Gavazo, o sea, por decir algo más allá de lo que ha sido Gregorio Álvarez, ¿no? Como una figura que como quiero mencionar eso, yo no quiero adelantar cosas del libro, pero a mí me fascinó como ir como coleccionando pedazos de historia, que yo por lo menos no lo tenía. Que Nino Gavazo pensaba viajar a Estados Unidos y le fue denegado en 2 oportunidades la visa, porque tenía planes de llevar a cabo algo que no se había podido lograr acá en Uruguay. A ver, algo que tú mencionaste hoy, es decir, Estados Unidos sin duda tiene un rol importante en la instalación de las dictaduras, ya sea por acción o por omisión o por dar visto bueno, en fin, del Cono Sur me refiero, y otras de América Latina. Pero ¿qué pasa? Luego de los hechos de la tragedia de Buenos Aires, se produce quien sobrevive, que es Wilson, viaja a Estados Unidos, invitado por el Congreso a hacer una exposición. Y esa exposición que hace en el Congreso apenas un mes después de haber pasado los hechos de Buenos Aires. Sí, de Wilson salvarse, siempre de milagro. No tenía casa, se había alojado en Londres en un albergue unos días, en condiciones mínimas, y ahí le llegó la invitación, ¿no? Y ahí agarraron la valija él y su esposa. Además, ojo, él no viajaba ni con guardia de seguridad, ni con nada. Después de haberse salvado 2 veces en forma milagrosa en Buenos Aires, desembarca en Washington. Y la presentación de él, y otras que hubo, pero la de él fue obviamente la que quedó como más icónica, tienen mucho que ver con que el Congreso de Estados Unidos decide cortar la ayuda militar a Uruguay, que equivalió a soltarle la mano a ese régimen que hasta ese momento lo venían aguantando. En ese momento se produce además en Washington el asesinato de Letelier, también que es un ex diplomático chileno. Sí, ex diplomático y ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Allende, pero era una figura políticamente moderada, no era ningún extremista ni nada, es una figura que realmente uno empieza a decir, bueno, acá lo que se está buscando ya es otra cosa, que se está buscando que todos aquellos políticos que tienen posibilidades en una eventual salida vayan desapareciendo, por llamarle. Claro, son personalidades que estaban fuera de los países. Sí. Estamos hablando del Plan Cóndor, estamos hablando de Argentina, Chile y Uruguay, que se sale de control, porque la idea era, eliminar los blancos, como ellos dicen, que podían exponer lo que está sucediendo dentro de cada territorio. Exacto. Y de ahí surge el atentado contra este ex diplomático chileno. Sí, Letelier era una figura que muchos decían que era una especie de futuro articulador incluso de los 2 grandes partidos chilenos, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Más o menos al mismo tiempo se atenta contra Bernardo Leyton, que era de distinto signo político, era más de, llamémosle, centro-derecha, digamos, de Chile, en Roma, y uno en Washington y otro en Roma. Y asimismo pasa con los políticos brasileños, los de mayor notoriedad. En fin, es un conjunto de ataques que tienen ese objetivo. Pero no me quiero apartar de la pregunta tuya. Ese cambio que se empieza a dar en Estados Unidos a finales del 76 termina de consolidarse cuando gana las elecciones Carter.
Jimmy de aquella Carter. época, Jimmy Carter, hace al revés, hace de la bandera de los derechos humanos su bandera, y entonces en todo el mundo, acá cambia toda la embajada, todas las figuras, la actitud cambia totalmente, y entonces a partir de ese momento, ¿y qué pasa? La CIA, a partir de ese momento, en sus informes, o en los informes al Departamento de Estado, se empiezan a incluir cosas que tienen un poco el signo opuesto. O sea, empiezan a alertar de posibles atentados en diversos lugares. Incluso, bueno, y ahí aparecen, entre esos blancos que hablábamos recién, algunas figuras chilenas, algunas figuras brasileñas, algunas figuras argentinas y uruguayas. Y entonces en ese momento ese aviso hace que la mayor parte se salve. No el caso de Letelier, por supuesto, que fue el que desbordó el vaso, porque las cosas, como bien decías tú, ya llegaban a un nivel... se considera el primer atentado terrorista de un gobierno dentro de Estados Unidos, y en la capital de Estados Unidos. Entonces, ese hecho desborda todo. Ahí viene el corte, ya venía el corte militar, del apoyo militar, y bueno, a partir de ese momento hay una serie de cambios que ayudan a que las cosas empiecen a tomar otro cariz, de a poco. Sobre todo porque, bueno, la exposición de Wilson logra llamar mucho la atención y es como logra ser el mensajero de quienes no podían hablar acá en Uruguay, ¿no? Porque convengamos que los medios de comunicación estaban censurados, eso que vos decías. En algún momento aparece el cassette, que es una forma de, bueno, de pasar los mensajes, pero había que buscarle mucho la vuelta para poder transmitir esos mensajes de esperanza también, y bueno, cómo podemos hacer para que esto caiga. Lo que me parece interesante mencionar es que, y vos lo decís en el libro, apoyado obviamente a través de investigación y todo eso, que lo que es la cúpula de los Tupamaros, ¿no? Que es como también como la excusa que tenían las fuerzas conjuntas de que tenían que desarticular a los Tupamaros, a la sedición, y se dice, claro, en el libro y a través de investigaciones, que ya para el 72 ya habían desarticulado a todo el conjunto de guerrilleros y demás. Entonces, como que el ejército no tenía por qué seguir de alguna forma en el poder. Entonces, como que se expone de forma muy clara que ella es una ambición, el hecho de controlar y tener el poder, por tenerlo. Exacto, eso se menciona, no es el tema central del libro, pero sí se menciona para justamente, para que quede claro eso. El contexto. El contexto, es decir, en el año 72 ya lo que era la guerrilla de los Tupamaros está completamente terminada. De hecho, no hubo nunca, después de eso no hubo nunca más ningún atentado, ¿no? Por diversas razones, algunos están presos, otros han hecho acuerdos con el poder militar. Eso deriva en algunas cosas un poco extrañas, que es que, por ejemplo, a Jorge Valle, la justicia militar en plena todavía democracia, ya una democracia deteriorada, media dudosa también. Exacto, media ya, lo arresta la justicia militar, una cosa increíble, una violación total de cosas, bueno, eso derivado justamente de ciertos acuerdos que hay. Otros forman parte de los llamados renunciantes, que son los que renuncian de forma expresa a la lucha armada. Los dos que aparecen, las dos personas que aparecen asesinadas junto con el Tobe y Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw, eran renunciantes, que gente que había tenido esa actitud de decir, no, fue un error la lucha armada, nosotros renunciamos a la lucha armada. Todo eso sucede en diversos momentos del año 72, tal vez comienzo del 73, pero en junio del 73, que cuando se da el golpe de Estado, ese argumento es absolutamente falso. Cuando los militares invocan el riesgo de la sedición, como le llamaban, y de posibles invasiones de guerrilleros, eso es absolutamente irreal, no es cierto. Como bien decías tú, no hubiera habido ninguna razón para ese golpe de Estado. Tal vez el Uruguay debiera haber ido volviendo a una cierta normalidad democrática, pero no, se tomó... seguramente a esa altura había muchas personas dentro de los mandos más altos del ejército y medios también que ya se habían ensoberbecido, digamos, con el hecho de decir, bueno, no, ahora los que mandamos somos nosotros, y bueno, y ahí pasa todo lo que pasa y se da el golpe de Estado en definitiva. Yo quiero, Ruperto, vos sabés que
tenemos unos minutos más de entrevista nada más. Yo creo que seguiríamos charlando mucho más. Pero hay algo que me gustaría hay dos anécdotas que me gustaría como recalcar. Creo que no es tanto spoiler. Una de ellas es la chacra Susi. ¿Qué fue la chacra Susi? Aunque cueste creerlo, en aquel momento, en algunos lugares, también en Uruguay, pero más notoriamente en Argentina, existían centros de detención que no estaban, no era como si uno dijera el penal de Libertad o la cárcel de Punta Carreta, no estaban en ningún lado. Y ese es el famoso Automotores Orletti. Y ahí habían detenido, y ahí hay que mencionarlo, es donde llevan a estos 4 uruguayos que asesinan, los que ya mencionamos varias veces en Buenos Aires. Pero además de eso, detienen a otros uruguayos, argentinos, chilenos, los llevan ahí a ese lugar, hay que verlo, porque es nada más que un viejo taller automotor, ¿no? En plena ciudad de Buenos Aires, y meten gente. Sí, el más sanguinario de todos. Sí, el que comandaba la batuta ahí era Aníbal Gordon. Aníbal Gordon no tenía grado militar, nada, nunca. Era un mercenario. Era un mercenario. El objetivo de él era a cambio de, ¿no? Es decir, o sea, él secuestraba a alguien y le llevaba todo. Llevaban valijas, como le pasó a Gutiérrez Ruiz y a Michelini. Les valijaron todo. Les desvalijaban todo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos habían reunido una serie uruguaya y a alguien se le ocurrió armar esto. Ahí sí Gavazo tuvo un rol protagónico, pero seguramente hubo otros. Es decir, ¿qué pasa si a esos uruguayos que están detenidos en Argentina, gente que ya se había exiliado hacía tiempo, que no estaba ni en la lucha armada ya ni nada, porque ya habían sido desmantelados, como hablábamos recién, ¿no? ¿Qué pasa si a esos uruguayos los traemos en un vuelo de la Fuerza Aérea, los introducimos al Uruguay y decimos que son una columna terrorista PVP. del PVP, exactamente. Partido por la Victoria del Pueblo. Exactamente, que fue descubierta en pleno... arman eso, ¿y dónde los descubren? Bueno, en un chalet que es en Shangri-La, que se llama Susi, ahí viene el nombre. Ahora, todo eso se les entra a complicar, porque después que los traen, tienen que convencerlos. Y los 15 más o menos, o 20 personas que están en esa situación, creo que dudan bastante, porque dicen, por un lado, en la medida en la cual colaboremos, tenemos chance de sobrevivir y no tener... Pero, por otro lado, vamos a tener que de alguna forma hacer una parodia Bueno, al final aceptan. Pasa mucho tiempo, hay negociaciones, es increíble, los relatos, incluso le dan cosas para cosas mínimas, ¿no? Pero para quien está preso ahí en esas circunstancias y no sabe, y al final ellos participan de eso, y la parodia es que súbitamente aparecen una serie de camiones en un chalet en Shangri-La, en el cual descubren una columna y la anuncian ahí como un logro. En el momento la gente, no sé si lo habrá creído o no, yo no recuerdo una cosa tan extraña, pero bueno, al poco tiempo se sabe que todo que es un eso montaje. Era un montaje, pero qué increíble, ¿no? Armar todo ese montaje. Ahora eso trae después consecuencias que no las vamos a contar ahora porque terminamos contando todo el libro en la entrevista. Pero sí, de alguna manera decisiones desesperadas justamente para seguir sosteniendo ese plan militar, ¿no? Exacto, había que justificar de que había un gran riesgo de sedición y no había ningún atentado, nadie entonces importan a esas personas, y es una vergüenza increíble, y las hacen formar parte de algo como para decir, no, y uno ve los títulos del diario de esa época, yo los transcribí ahí, terrible columna detenida en cosas, bueno... Era cuando era todo un montaje, es una cosa increíble, ¿no? Bien, Ruperto Long, escritor, ingeniero y político, muchísimas gracias por haber venido. Tenemos que ir cerrando la entrevista. Aprovechamos a recordarle a la gente que el ataque final, la trama detrás de la muerte de Cecilia Heber y otros crímenes políticos que conmovieron al mundo, 1975 a 1978, ya se puede adquirir en las diferentes librerías. Y bueno, es una invitación a recorrer la historia. Obviamente está más volcada
volcada a lo que son los recuerdos del Partido Nacional, ¿no? Integrantes y referentes del partido, pero que sí de alguna manera ayuda a reconstruir un poco lo que es la historia reciente. Así que muchísimos éxitos con este libro y bueno, nos encontraremos en una próxima oportunidad, si estás de acuerdo. Absolutamente, ha sido un placer charlar contigo, Sinara. Sí, felizmente el libro salió hace apenas un mes, pero está teniendo una gran acogida, lo cual a uno le da ánimo de decir, bueno, estas cosas portan, tienen valores atrás, de la gente que los protagonizó y también de recordarlos para que las cosas no se vuelvan a repetir, ¿no? Como para que valoremos esta democracia que tenemos y la cuidemos entre todos. Muchas gracias. Gracias a ti.